A continuación, un programa para todos. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda ser visto por mayores de 12 años, acompañados de un adulto responsable. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Hola, ¿qué tal televidentes? Bienvenidos a la emisión central de PIC Noticias. Como todos los días, los saludo desde la bella capital musical de América, Ibagué, para contarles el recuento informativo de esta jornada, con todos los detalles de lo que ha sucedido en las últimas horas en el departamento del Tolima y su capital. Bienvenidos. A continuación, nuestros avances informativos. Drama e impotencia. Familias tolimenses esperan a sus seres queridos para rendirles tributo tras perder la vida en accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En Collaima, Ibagué, Melgar y Chaparral lloran a sus héroes. Ibagué reporta balance económico positivo en el inicio de año. Sectores como el comercio, el deporte, el turismo impulsan la economía local. Tolima despliega más de 4.000 uniformados por Semana Santa. Autoridades refuerzan seguridad en vías, municipios turísticos y zonas rurales. Promueven Día de la Palma de Cera en Tolima. Proyecto busca proteger árbol emblemático con actividades en Toche, corregimiento de Ibagué. Piedras promueve protección del río Opia en Ibagué, lugar de nacimiento y hábitat de las ostras de agua dulce. Estrategia busca recuperar la principal fuente hídrica de los Piedrunos. Atención, contribuyentes del impuesto predial en Ibagué. La alcaldía atiende durante esta semana las afueras del Palacio Municipal dudas y reclamos sobre el avalúo catastral y la liquidación del impuesto. Capturan al prestamista por falsedad marcaria en Ibagué. Se movilizaba en una motocicleta con placas falsas y sistemas regrabados. Cae hombre con armas ilegales, transportaba pistola y revólver que pretendía entregar en el norte de la ciudad. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. Drama e impotencia. Familias tolimenses esperan a sus seres queridos para rendirles tributo tras el fallecimiento en el avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana que se accidentó en el sur del país, en los municipios de Chaparral, Ibagué, Melgar y también en el municipio de Collaima. Esperan y lloran a sus seres queridos. 14 años en el Ejército Nacional llevaba el soldado profesional Carlos Andrés Giraldo Beltrán, oriundo de la ciudad de Ibagué, quien fue una de las víctimas del trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, el pasado lunes. Su esposa así lo recuerda. Mi esposo era un hombre trabajador, era un hombre honrado, un hombre maravilloso conmigo en la casa cuando salía de permiso. Él venía para acá Ibagué y ya no se volvía a ir porque venía a incorporar de acá Ibagué para el Putumayo. Él se venía para la casa. Él ya se iba a pensionar acá conmigo en la casa. Él me había prometido íbamos a ir al estadio porque él era fanático del Tolima. Hoy no solo esta familia tolimense llora a este soldado. En Collaima también hay dolor. Los primos, el cabo tercero Jefferson Fabián Otavio y el soldado profesional Wilson Daniel Otavio. En Chaparral, el soldado profesional Marco Tulio Barón. A esta tragedia también se suma, por parte del Tolima, el teniente coronel Amador Pinilla, quien era el piloto del avión Hércules y era oriundo de Melgar. Se espera que el jueves lleguen los cuerpos de estos tolimenses, quienes serán recibidos en el aeropuerto Perales de la ciudad de Ibagué. El presidente Gustavo Petro en Consejo de Ministros se fue lanza en ristre contra el gobierno americano porque asegura que las aeronaves que se entregan a nuestro país son aeronaves viejas y que el gobierno norteamericano ni siquiera vende este tipo de aeronaves porque lo que buscan precisamente es mantener la hegemonía armamentística en el mundo. Pero tienen la costumbre de regalarle a sus aliados lo obsoleto.
Yo mismo le dije al embajador en el entonces Palmieri, que no hemos tenido un embajador de Estados Unidos en todo el gobierno. ¿Y por qué no nos dan los F-16 nuevos? Y se ríen. Y eso tiene una lógica. Por ejemplo, no regalan o venden los F-35. Es una generación más contemporánea del F-16, eso ha tenido cambios bastantes, aviones de combate, porque no quieren que otros países tengan su misma capacidad militar. Es una decisión estratégica. Si arman a un país con la misma capacidad militar, pues no saben si ese que arman en algún momento por geopolítica se vuelve su enemigo. Por eso entregan el avión 43 años después y no uno nuevo. La misma conversación con Trump, le pedí comprarle los Black Hawk nuevos y se rió. Entonces, no había oferta. Y estando embarazada, ¿debo vacunarme? ¡Debes vacunarte! ¿Y será que vacuno a mi hija? ¡Debes vacunarla! Las vacunas salvan vidas, son seguras y gratuitas. Vengan todos en familia, las vacunas ya están listas. Colombia tiene un amplio programa de vacunación gratuita para todas las personas. Hay más de 3.000 puntos de vacunación que esperan por ti. Ministerio de Salud y Protección Social. Y como siempre pasa en nuestro país, luego de que suceden las tragedias, vienen las aparentes soluciones. Desde el Gobierno Nacional y el Ministerio de Hacienda, a cargo de Germán Ávila, se anuncia una inversión de más de 13 billones de pesos para poder invertir precisamente en reforzar la seguridad y el mejoramiento aéreo de las Fuerzas Armadas. Exactamente los programas en los cuales se van a hacer estas inversiones. En todo caso, ya hoy podemos informarle al país y garantizar que tenemos un presupuesto adicional para las Fuerzas Armadas que va a asegurar también mejoras en la capacidad operacional de todas las fuerzas. Y que este sea de alguna manera una expresión de parte del gobierno también de respuesta y de homenaje a estos jóvenes que han fallecido en este accidente. Y mucha atención, sectores como el deporte, el turismo y el comercio son quienes impulsan la economía del municipio de Ibagué. Así se desprende de un informe revelado precisamente por la autoridad local. Naidu Romero, secretaria de Desarrollo Económico de Ibagué, explicó que en los primeros 3 meses del año la ciudad ha dado buenos resultados económicos. A pesar de lo que tenemos de retos en materia económica con los empresarios, hemos hecho estrategias para que todos los eventos de ciudad, todos los eventos culturales y sobre todo esa casa del deporte que estamos posicionando en Colombia. Manifestó que las empresas se han logrado mantener estables con los cambios en el salario mínimo y se ha trabajado en diferentes actividades para apoyarlos. Pues nos ayuden para que la economía local no se vea afectada y para que sigamos creciendo. Lo hemos visto en la tasa de desempleo, lo hemos visto en la tasa de informalidad, todos estamos por debajo del nivel nacional. La funcionaria mencionó que la parte deportiva también ha ayudado a la economía. El IPC también para el mes de febrero fue el 0.8% de las 5 ciudades más económicas del país. Finalizó que se está trabajando también en el turismo, que es una de las principales actividades económicas de la ciudad. El dispositivo de seguridad para garantizar precisamente la visita de turistas al departamento del Tolima y a su capital ya está dispuesto. Son, de acuerdo a las autoridades, más de 4.000 hombres y mujeres que estarán desplegados por todo el territorio tolimense. Son más de 4.000 miembros de la fuerza pública que estarán brindando seguridad en el departamento del Tolima para esta Semana Santa. En este caso, la 6ª Brigada desplegará 1.500 soldados en los principales ejes viales. Las tropas de la 6ª Brigada del Ejército Nacional, que se encuentran desplegados a lo largo y ancho del departamento del Tolima y el municipio de La Dorada Caldas, se disponen para realizar el dispositivo especial de seguridad sobre las vías,
en atención a la Semana Santa que se aproxima. Se cuenta con más de 1.500 hombres que están desplegados a lo largo y ancho del departamento en 15 puntos de control, dispuestos para garantizar la seguridad de todo el personal que transita por las diferentes vías del departamento, en especial las vías que comunican el centro del país con el occidente del país. Igualmente, esta actividad se realiza en coordinación con la Policía del Departamento del Tolima y la Policía Metropolitana de Ibagué. Por su parte, el Departamento de Policía Tolima dispuso de más de 2.200 uniformados en municipios con alta influencia de turistas, como Espinal, Melgar, Mariquita, Prado y Carmen de Apicalá. En Ibagué, la Policía Metropolitana contará con 600 efectivos enfocados en la seguridad de iglesias, parques y destinos como el Cañón del Conveima. Cuadrados, vamos a tener disponibles la presencia de 1.500 unidades del Ejército Nacional en 15 corredores a través del norte, centro, sur y oriente del departamento del Tolima. Esas coberturas las realiza en el centro, que es Ibagué, en parte. Finalmente, la Fuerza Aeroespacial Colombiana apoyará con sobrevuelos, aeronaves y drones en corredores viales y peajes, en el marco del plan Éxodo y Retorno. Las autoridades reiteraron que el Tolima está preparado para recibir a visitantes y garantizar una temporada segura en uno de los destinos turísticos más importantes del país. La mejor protección contra el sarampión y la rubiola está en la vacunación. La Secretaría de Salud del Tolima invita a padres, madres y cuidadores a verificar el esquema de vacunación de niños, niñas y acudir al punto de salud más cercano. Las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas. Mantener el esquema al día protege a tu familia y a toda la comunidad. Vacunar es un acto de amor y responsabilidad. Cuidar para vivir es el compromiso del Tolima con su gente. Secretaría de Salud Departamental. Gobernación del Tolima. Por lo menos unos 500.000 turistas, según la Secretaría de Turismo y Cultura del Departamento del Tolima, a cargo de Alexander Castro, se esperan en la Semana Mayor para el Departamento del Tolima, así lo ha mencionado el propio funcionario. El Departamento del Tolima para atender estas vacaciones de Semana Santa que se avecinan y en donde, por supuesto, el quinto mejor departamento de Colombia para hacer turismo, que es el departamento del Tolima, en el índice de competitividad, recibirá muchos visitantes. Lo que preveemos es la llegada de cerca de 500.000 turistas al departamento del Tolima. Hemos asegurado los corredores viales más importantes, hemos asegurado en materia de movilidad eso y en materia de seguridad. Ahorita nos contarán el secretario de Seguridad, el doctor Alfredo Bocanegra, a quien saludo, al doctor Miguel Bermúdez también, gracias por asistir a esta convocatoria, para contarles a los tolimenses, el doctor Fadir, para contarles lo que estamos previendo para esta Semana Santa. El Tolima es el plan, o el plan es el Tolima, Edilberto, ¿cómo es que es? El Tolima es el plan. Exacto. Sí, señor, primero el departamento. Entonces, hemos adelantado un ambicioso plan que tiene que ver con la seguridad, con la movilidad y por supuesto con la seguridad en salud. Aquí este gobierno no solamente habla de la seguridad ciudadana, que es su prioridad, sino de la seguridad humana. Un concepto por allá que nosotros tocaron un poquito en alguna administración del pasado, pero ese concepto de las Naciones Unidas donde la integralidad del bienestar del ser humano es nuestra prioridad, Por eso también está acompañándonos la Secretaría de Salud. Y nosotros tenemos previsto, por supuesto, que lleguen a unos corredores viales importantes del departamento del Tolima, turistas. Determínese el corredor vial Líbano, Murillo, Manizales, ese es uno de los que tenemos previstos. Otro, todo lo que tiene que ver con los que se dirigen hacia el sur del departamento del Tolima, incluidos los municipios de Guamo, en donde hacemos el Corpus Christi, Saldaña, en donde también tenemos unas fiestas patronales, y uno muy importante para nosotros que es el municipio de Prado, en donde tenemos permanente llegada de turistas en las vacaciones de Semana Santa. Además, en Prado se están desarrollando 3 proyectos turísticos por un valor superior a los 3.5 billones de pesos. Y me decía el constructor que la Semana Santa será
una de las semanas donde más visitantes de Bogotá y compradores llegarán a Pirate Paradise, Golf Club y Club Náutico, que son los proyectos que suman más de 3.5 billones de pesos que se están desarrollando en este municipio. Hay municipios como Honda y ese corredor que viene de Bogotá, también doctor Miguel, que ahorita nos irá a hablar de eso. Municipios como Mariquita, en donde hay una asistencia enorme de visitantes, y todo el norte del departamento del Tolima, en ese corredor del norte del departamento del Tolima. Y hay uno que nos reviste especial atención, que el doctor Fair seguramente nos va a hablar ahora, que es Carmen de Apicalá y los municipios del oriente, del norte del departamento, del oriente del departamento del Tolima. Y estando embarazada, ¿debo vacunarme? ¡Debes vacunarte! ¿Y será que vacuno a mi hija? ¡Debes vacunarla! Las vacunas salvan vidas, son seguras y gratuitas. Vengan todos en familia, las vacunas ya están listas. Colombia tiene un amplio programa de vacunación gratuita para todas las personas. Hay más de 3.000 puntos de vacunación que esperan por ti. Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Has soñado un lugar donde lo puedas encontrar todo para tu vida y el hogar? ¿Donde al comprar sepas que estás apoyando lo nuestro? En el que además de encontrar los mejores productos de la más alta calidad, te encuentres con gente cálida y amable? Sabemos que sí, y que siempre lo encuentras en Mercacentro, el centro de la economía. Trabajamos para ofrecerte el mejor servicio. Gracias por apoyar lo nuestro. Mercacentro es de todos, es de aquí. El director de Vigilancia Epidemiológica en el departamento del Tolima, Fair Alarcón, confirmó que se ha decretado la alerta amarilla hospitalaria para atender las diferentes actividades que se promueven durante la Semana Santa. El departamento del Tolima, con el propósito de garantizar la mejor atención a todas las personas que nos visitan, a esos 500.000 personas que aproximadamente, nos decía el doctor Alexander, nos van a visitar en esta Semana Santa. Pero además de eso, queremos nosotros hablarles de unos temas que son importantes y especialmente que están los periodistas para llevar el mensaje. Hay situaciones de salud, y más cuando tenemos tantos visitantes, que nosotros podemos prever y podemos evitar, y por eso le estamos hablando. Uno, esa época desafortunadamente ha sido históricamente uno de los momentos donde más se nos aumentan algunas situaciones, especialmente en lo siguiente. Uno, ahogamientos. En los últimos 5 años hemos tenido un poquito más de 200 personas ahogadas en ríos y en piscinas en el departamento del Tolima, en los últimos 5 años. Y la mayoría de ellos ocurren en 3 momentos: Semana Santa, las festividades de junio y julio y el fin de año. Y tenemos nosotros identificado en qué sitios. Melgar es el sitio donde más tenemos nosotros ahogamientos. Obviamente la afluencia de público durante el año es bastante insuficiente, pero hay otros municipios como el municipio de Prado, de Piedras, de Honda, Latagaipa, Lérida, Alvarado, Coyaima, que también nos están presentando. Y por eso es un llamado también a las autoridades municipales. Ellos saben dónde ocurren esos accidentes, dónde ocurren los ahogamientos. Hace algún tiempo un alcalde puso a la orilla del río Magdalena un letrero que decía: cuidado, aquí se han ahogado en los últimos 10 años más de 20 personas. Y eso nos ayudó. En el tiempo la gente sabía que era un sitio de riesgo. Es un llamado para buscar estrategias. Otra situación que se presenta muy comúnmente en esta época de Semana Santa son las intoxicaciones alimentarias, y aquí es importante el tema turístico también, ¿sí? Nosotros desde la Secretaría de Salud del departamento estamos ya desde el inicio de mes haciendo un trabajo en todos los sitios donde expenden alimentos, buscando prevenir, porque la mayoría de esas intoxicaciones se debe a un mal manejo, a la mala manipulación y a un inadecuado almacenamiento de los alimentos. Estamos haciendo el trabajo y la idea es que no se nos presenten casos.
Desde el municipio de Ibagué se impulsa la protección de la palma de cera y por eso se promueve que se institucionalice el Día de la Palma en el departamento de El Tolima, que es el árbol nacional y además el hábitat del loro oreja amarillo. Las primeras actividades se van a realizar en el corregimiento de Toche. El concejal Giovanni Martínez habló del proyecto de acuerdo que busca realizar la celebración del Día de la Palma de Cera. El 86% de la palma de cera del planeta Tierra está en el municipio de Ibagué, para los que no saben, un santuario de palma de cera del 100%, y eso está en Toche. Hoy estamos con nuestro equipo sacando un proyecto de acuerdo para dignificar y por el proyecto de acuerdo que salga. Lo que se busca es que las personas protejan este árbol emblemático donde la mayoría de palma de cera se encuentra en el Tolima, en municipios como Ibagué y Cajamarca. El gran festival de palma de cera. Cada año la palma de cera será dignificada. Los habitantes de Toche tendrán un día especial. En Ibagué la actividad se adelantaría en el corregimiento de Toche con una celebración educativa, pero también con gastronomía y actividades lúdicas. El río Opia, el hábitat de la ostra de agua dulce, está desapareciendo. Es un afluente que nace en el municipio de Ibagué, pero que se contamina desde esta misma ciudad. Por eso, desde el municipio de Piedras se está promoviendo la conservación, impulsándola para que puedan los piedrunos tener agua potable y además promover el turismo y recuperar estas ostras que son únicas en nuestro territorio. Por segunda vez, el alcalde del municipio de Piedra, John Pinzón, visitó el concejo de Ibagué para hablar de la fuente hídrica más importante para el municipio y que precisamente nace en Ibagué. Se trata del río Opia. Municipal de Ibagué. La primera vez dimos unos aspectos muy importantes y con gran satisfacción, después de esos aspectos importantes, el Consejo aprueba el acuerdo número 028 del 2025, donde le hace un reconocimiento al río Opia. Esta vez la visita se realizó en el marco del Día del Río Opia, la principal fuente de abastecimiento de agua potable de Piedras, pero donde se busca generar estrategias para la protección del mismo. El reconocimiento especial. Estamos apuntándole a trabajar en equipo con la alcaldía de Ibagué, Cortolima, otros aspectos. Se generaron reuniones muy importantes para el día de abril. Esa fuente hídrica nace en el sector de Villacafé, donde hay una alta contaminación. Además, es el río de ostras de agua dulce. No solamente son reconocimientos, son acuerdos en papel. Aquí hay que ir directamente a los hechos. Entonces, el Consejo Municipal, el 7 de abril, vamos a tener otra reunión específica. Habló del apoyo de Cortolima para el proyecto de protección ambiental. Y estando embarazada, ¿debo vacunarme? ¡Debes vacunarte! ¿Y será que vacuno a mi hija? ¡Debes vacunarla! Las vacunas salvan vidas, son seguras y gratuitas. Vengan todos en familia, las vacunas ya están listas. Colombia tiene un amplio programa de vacunación gratuita para todas las personas. Hay más de 3.000 puntos de vacunación que esperan por ti. Ministerio de Salud y Protección Social. Si usted es contribuyente del impuesto predial en Ibagué, aún no ha pagado y tiene dudas o reclamaciones por el avalú y la manera como fue liquidado dicho impuesto, puede acercarse durante esta semana a las afueras de la alcaldía de Ibagué. Allí, en un puesto móvil, funcionarios de la administración local atienden todas este tipo de reclamaciones y le dan orientación sobre qué hacer en caso de que haya que hacer algún trámite adicional. Lizeth Carrera nos cuenta precisamente cómo se está realizando este tipo de jornadas. El secretario de Hacienda de Ibagué, Ángel María Gómez, aseguró que hasta la fecha más de 100.000 facturas del predial se han pagado en la ciudad. O mayores actividades estamos implementando, como es jornadas masivas de atención a los ciudadanos para que puedan ellos verificar el estado de dónde se determinó el avalúo y cómo se llegó a la liquidación del impuesto predial. Aún así, se sigue atendiendo a la comunidad que registra inconvenientes con la facturación y con el incremento del impuesto. A partir de hoy hasta el domingo vamos a estar trabajando aquí en la alcaldía, en todo el horario laborable de la alcaldía y los días sábado, domingo,
el lunes, martes y miércoles de Semana Santa vamos a estar en la estación. El recaudo supera los 90.000 millones de pesos y se han habilitado los descuentos para este 2026. También con el equipo de trabajo allá dándole la debida atención masiva a los contribuyentes que necesitan alguna aclaración. Vemos que hemos tenido muy buena respuesta de los contribuyentes. También se entregará una cartilla didáctica para que las personas conozcan cómo realizar la liquidación. La meta de recaudo es de 170.000 millones de pesos. Criar también es proteger. Familias fuertes, amor y límites fortalece la comunicación, el respeto y la confianza en casa, ayudando a prevenir conductas de riesgos en niños, niñas y adolescentes. Porque poner límites con amor también es cuidar la salud mental. Gobernación del Tolima. Al tiempo, el director de epidemiología en el departamento del Tolima anunció que se podrían estar aumentando los casos de fiebre amarilla y también de malaria si no se atienden las medidas de prevención que se emiten desde la autoridad sanitaria. Tenemos en este último mes 4 casos nuevos, autóctonos que se infectaron aquí. Personas que venían tras la minería de otros departamentos donde tienen la enfermedad, llegaron aquí y empezó una transmisión. Tenemos el vector, pero no teníamos la enfermedad. Ahora en ese momento, desafortunadamente, la tenemos. Eso es importante. Y lo último, donde yo quiero hacer énfasis y pedí que me presentaran el mapa, si son tan amables, es lo que está pasando con la fiebre amarilla. La fiebre amarilla en el departamento del Tolima, ustedes ven esos puntos rojos, desde el año pasado, sobre todo en los últimos 2 meses, empezaron a presentarse en la mayoría de casos en esta zona que les quiero mostrar, que es la zona de Cunday, ¿sí? Villarrica, Cunday, pero cada vez esos casos han sido más cerca, primero en las cabeceras municipales, y en diciembre desde el área de epidemiología hicimos pilas, porque el brote va para 3 municipios, posiblemente vayamos a tener en el principio del 2026 casos en Icononso, casos en Carmen de Apicalá y casos en Suárez, dicho y hecho. 2-3 meses después, en estas 2 últimas semanas hemos tenido los primeros casos confirmados en esos municipios. Pero lo que me preocupa es otra cosa. Si ustedes ven, discúlpenme, yo me voy a correr acá. Son los casos de Icononso, Olla Grande y El Triunfo. Y hay un sector que corre hacia el lado de Melgar. Hay un sistema ecológico que queda más o menos a 11 kilómetros en línea recta. Y esto apunta, los que hemos viajado entre Melgar y Icononso sabemos que hay mucha casa quinta en zona montañosa, boscosa. Lo estamos viendo como una zona de muchísimo riesgo y posiblemente ya tenemos transmisión viral cercana en este sector. Aquí donde termina, acá hay un sitio que es todo Melgar, pero miren Tolemaida aquí al frente, que también tiene una zona boscosa alta. Si nosotros miramos acá el municipio de Icononso, al frente tenemos otros municipios como Pandi, como Venecia, estamos acá a 6 kilómetros de Venecia en línea recta, ¿sí? Pero por el otro lado, el caso de Suárez, acá, en Guaduita Suárez, y el caso de Peñón Blanco, en el municipio de Carmen de Apicalá, son los más extremos y cada vez, miren, ese caso de Suárez es a 2 kilómetros del río Magdalena. Y nosotros lo que estamos viendo, allá al fondo estamos viendo el municipio de Flandes, el municipio de Ricaurte y el municipio de Girardot. Hoy yo me atrevería a decir que estamos concretando y gestando o terminando de gestar lo que puede ser el brote de fiebre amarilla más grande de la historia en Colombia, sobre todo en el centro del país donde no teníamos fiebre amarilla. Y se empieza lentamente a dispersar. Hace rato lo estamos diciendo, muy probablemente en los próximos meses vamos a empezar a tener fiebre amarilla en Cundinamarca. Y lo que esperamos en los próximos meses y años es que posiblemente se pueda expandir. Acá el tema es que esto sería evitable, porque tenemos una vacuna muy efectiva. El tema es que en la práctica eso no es tan sencillo, y la gente, a pesar de saber, nomás en esas zonas que tenemos nosotros como departamento del Tolima, no logramos, no estamos en el 100% de vacunación, estamos alrededor del 90-92%. ¿Tiene usted problemas con el licor? ¿Necesita ayuda? Alcohólicos Anónimos lo puede ayudar. Asista a las reuniones los días lunes,
miércoles y viernes, desde las 3 hasta las 4:30 de la noche. Martes de 7 a 8:30 de la noche. En el grupo Nace una Estrella. Ahora con nueva dirección, Manzana 10, Casa número 12, Urbanización Onzaga. Celular 315-333-1022. Caen dos presuntos delincuentes en la capital del departamento del Tolima. El primero era conocido con el alias del prestamista. El segundo, un hombre que al parecer tenía el delito, deberá responder mejor por el delito de porte ilegal de armas. Las noticias judiciales en PIC Noticias Central. Y en hechos judiciales, capturado el prestamista por falsedad mercaria al sur de Ibagué. Este hombre se movilizaba en una motocicleta que presentaba placa falsa y sistema de identificación regrabados. Asimismo, capturan a un hombre que portaba 2 armas de fuego ilegales. La captura se materializó en el barrio San Remo durante labores de patrullaje y control. En el desarrollo de la ofensiva contra el homicidio y las lesiones personales, logramos la captura en flagrancia de un hombre de 23 años con 2 armas de fuego ilegales. La acción fue adelantada por nuestros uniformados de la Estación de Policía Norte en el barrio San Remo, donde al practicarle un registro y verificar un bolso que llevaba en su poder, le fue hallado una pistola calibre 9 milímetros con un cartucho y un revólver calibre 38 con 4 cartuchos. Según la información recopilada, al parecer pretendía entregar este armamento a otra persona en el sector, hecho que es investigado por la Policía Judicial. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Reafirmamos nuestro compromiso con la prevención de hechos que pongan en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos y continuamos desplegando acciones contundentes para contrarrestar el porte ilegal de armas de fuego y los delitos que afectan la tranquilidad de la comunidad en el área metropolitana de Ibagué. Y llega la información del deporte aquí con Oscar Julián Morales. Todos los detalles de lo que ha pasado en las últimas horas con el Deportes Tolima, que prepara su partido para el próximo sábado por la Liga Colombiana. Oscar Julián, adelante. Deportes en PIC Noticias. Deportes Tolima dio a conocer oficialmente los precios de su combo internacional para la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2026, donde el conjunto pijao enfrenta a rivales de peso como Nacional de Uruguay, Coquimbo y Universitario de Perú. El club anunció 2 tipos de boletería, el combo para nuevos compradores y tarifas especiales para abonados del primer semestre de la Liga 2026. Los precios varían según la localidad, con opciones que van desde los 97.400 pesos en Tribuna Sur hasta los 362.300 en numerada para nuevos aficionados, mientras que los abonados podrán acceder a valores preferenciales desde 85.900. Esta estrategia busca garantizar el respaldo de la hinchada en el estadio Manuel Murillo Toro, escenario donde el Tolima espera hacerse fuerte para competir en uno de los torneos más exigentes del continente. La directiva apuesta por un estadio lleno los 3 compromisos de fase de grupos, clave para la aspiración del equipo en su regreso al plano internacional. El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló sobre el caso Sebastián Villa a la Selección Colombia, quien no fue convocado entre los jugadores para disputar los partidos entre Croacia y Francia. Han salido a decir que a Sebastián Villa yo lo cité y después lo bajé. Nosotros, la FIFA te obliga 15 días antes de que empieza la fecha FIFA a bloquear al jugador. Bloquear al jugador es mandarle una citación formal de que está citado a la selección, pero eso se confirma 2 o 3 días antes de la fecha FIFA con la confirmación de la lista mía, que ni siquiera el administrativo de la federación sabe hasta último momento quién es y quién no es. Yo hablé con Sebastián Villa, pienso que tiene posibilidades dentro del espectro de la selección por el rendimiento deportivo que está teniendo. Hablé y le dije, te voy a bloquear, pero no quiere decir que vas a ser convocado. Esa fue la conversación primaria. Después me dijeron, los administrativos me dijeron, no tiene visa, hay que hacerle hacer la visa a todos. Se le mandó a hacer la visa a Juan Camilo Durán, que tampoco tiene visa, y a Pedro Bravo. Pedro Bravo y Sebastián Villa hicieron la visa americana.
pero ninguno de los dos está en la convocatoria final. Y a Sebastián lo llamé porque como nunca estuvo en el proceso, le dije, vas a estar bloqueado, pero no quiere decir que vas a ser convocado. Y después lo llamé para decirle, no vas a ser convocado. Me pareció un gesto hacia él para que no se caiga y para que siga en el proceso que está en Independiente Rivadavia para tener chances en el futuro. Finaliza la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña 2026, tras una jornada de 159.4 kilómetros que se disputaron este miércoles 25 de marzo. La victoria se la quedó en el sprint final el ciclista francés Dorian Godou, quien superó la llegada masiva de ciclistas. Con esto, el francés toma la clasificación general con el liderato. Segundo queda Remco Evenepoel a 11 segundos y tercero es Tomás Pidcock a 16 segundos. Por otra parte, el colombiano Nairo Quintana se encuentra a tan solo 20 segundos del liderato del francés. Deportes en PIC Noticias. Y estando embarazada, ¿debo vacunarme? ¡Debes vacunarte! ¿Y será que vacuno a mi hija? ¡Debes vacunarla! Las vacunas salvan vidas, son seguras y gratuitas. Vengan todos en familia, las vacunas ya están listas. Colombia tiene un amplio programa de vacunación gratuita para todas las personas. Hay más de 3.000 puntos de vacunación que esperan por ti. Ministerio de Salud y Protección Social. Del río al páramo, descubre el norte del Tolima. Una región donde cada kilómetro es un cambio de paisaje, de clima y de historia. Un viaje que conecta el calor del Magdalena con la frescura de las montañas. Visita Ibagué, la capital musical de Colombia. Una ciudad que vibra con cultura, naturaleza y tradición. Desde aquí puedes explorar la riqueza del norte del departamento. En Lérida, sus paisajes, cultivos y fincas son escenarios perfectos para que conectes con la tierra y sus saberes. El café de altura es el alma del paisaje del Líbano, un destino que huele a tradición y montaña, ideal para ti, que buscas descanso, cultura y naturaleza. Más arriba, en Murillo, el frío abriga la belleza. Este municipio entre montañas es un refugio natural de paisajes imponentes, senderos ecológicos, cascadas, miradores y arquitectura colorida que invita a caminar sin prisa. Y en Honda, la historia navega por el río Magdalena, un destino patrimonial donde las calles empedradas, los balcones coloniales y la gastronomía local te reciben con calidez. Este recorrido es posible gracias a vías que conectan, cuidan y transforman. Porque detrás de cada destino hay una comunidad que sueña, una naturaleza que inspira y una concesión que cree en el desarrollo con sentido. Concesionaria Alternativas Viales SAS, movilizando progreso. Si usted tiene deudas o cartera con el IVAL, preste mucha atención porque en el siguiente tema central les explicaremos cómo pueden acceder a la rebaja en lo que respecta a intereses de mora. Y esta vez nos acompaña Javier Pedradita, él es líder de gestión de la empresa de acueducto y alcantarillado IVAL, líder de gestión de cartera. Don Javier, buenos días y bienvenido a esta mesa de trabajo. Gilberto, muy buenos días a sus oyentes de La Voz del Tolima. Permíteme saludar a todos los usuarios de nuestra empresa de acueducto y alcantarillado IVAL. Mil días. Al contrario, gracias por venir y precisamente lo que se hace a través de la gestión suya a nivel de la entidad, pero también de la comunidad. Gilberto, tenemos una gran noticia para nuestros usuarios de nuestra empresa, para todos los deudores morosos de nuestra empresa. Aquellos por X o Y motivo no han podido cancelar sus facturas a tiempo y llevan una deuda acumulada y lo estamos invitando a que se acerquen a nuestras empresas, que ya que se efectuó un proyecto de acuerdo en la condonación de interés. Este proyecto fue aprobado por la Junta Directiva con nuestro gerente y se proyectó para el año 2026. Es para todos los usuarios. Gilberto, permítame explicarles un minutico en qué consiste este proyecto. Quisiera antes de ir a la explicación precisamente, cuando usted dice todos los usuarios, hay personas que entendemos que deben desde hace muchos años, hablan 6, 7 años, ¿todos ellos están cubiertos en ese programa? Todos son todos. Correcto. Y ahora sí, entonces los aspectos. Gilberto, nuestro proyecto figura
firmado desde el 13 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2026. Consiste en 2 fases. La primera fase o la primera etapa, que la llamamos nosotros, un porcentaje, óigame bien, para todos los usuarios de nuestra empresa, del 100% de los intereses moratorios. Si, el caso primordial es que si pagan la deuda total, se les condonará el 100% de los intereses moratorios. Y si no pueden o si no alcanzaron a esta época hasta el 31 de agosto, podrán hacerlo desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2026, con el 80% de los intereses moratorios, pagando el total de la deuda. Es decir, aquí hay 2 aspectos a tener en cuenta. Uno, si paga total, le descuentan todos los intereses. De todos los intereses moratorios. Sí, y señor. Si hace un pago parcial, es igual. A ver, en esos pagos parciales podemos decir lo que está cubierto desde el 13 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Aquellos usuarios que por X o Y motivo no tienen todo el 10%, el 20% que exige la empresa o el 5% que exige la empresa para el pago de la cuota inicial, tienen una facilidad de unos acuerdos de pago. Todos los usuarios de nuestra empresa pueden hacer un acuerdo de pago que habilita desde 0 meses hasta 48 o 60 meses. El usuario es el que determina el plazo. Hasta los 5 años. Hasta los 5 años. Y el usuario es el que determina el plazo para pagar su deuda. Correcto. Y, Gilberto, déjeme decirle que la empresa o la junta directiva tuvo a bien a pensar que para los estratos 1 y 2, que de pronto X o Y motivo no tienen la facilidad de pagar toda la deuda, se les va a decir que aporten el 5% de la deuda y se le determinará el 5% para iniciar el acuerdo de pago y se le hace una refinanciación, un acuerdo de pago a los meses que le vuelvo y repito, de 0 o hasta 60 meses. En esos acuerdos de pago oscilan desde el 70 hasta el 50% en la condonación de intereses moratorios. Eso es de acuerdo con la solicitud que haga el usuario o mirando su capital o para poder pagar la deuda de su factura. Correcto. Señor Piedradita, hay requisitos, ¿qué condiciones se deben tener para acceder precisamente a esos descuentos, a esos planes de pago? Gilberto, muy pequeños esos requisitos que sigue la empresa. Son los mínimos, los muy básicos para llevar. Primero, que se acerquen a nuestras oficinas establecidas en la calle 60 o en la calle 41 en F25. Cualquier usuario podrá acercarse a solicitar en qué consiste el proyecto de acuerdo de condonación de intereses. Ahí cualquiera de nuestros funcionarios los permitirá atenderlos. Pero para poder ya ir avanzando, que ellos lleguen directamente, el usuario tiene que ser el titular que figure en la factura. Si de pronto no aparece el titular o tiene algún inconveniente, por favor, llevar una declaración juramentada en la cual autorizan al señor X para hacer el acuerdo de pago, con su fotocopia de la cédula, de tanto los dos, de la que acredite como poseedor del usuario de la matrícula y las fotocopias de las cédulas. Acercarse directamente a nuestras oficinas y ahí establecerá de una vez el proceso para firmar. Esto tiene que ser presencial porque en la empresa firma un papel, un oficio o un acuerdo de pago donde tendrá que firmar el usuario directamente. Importante esa recomendación, porque suele darse que usted compra un inmueble, el inmueble naturalmente los servicios aparecen de la persona a nombre de la persona que hizo la petición, la solicitud de servicio. Seguramente y en muchos casos ya ni siquiera existe esa persona. Debe mostrar que usted es el poseedor, nuevo poseedor, con los documentos para hacer el cambio correspondiente. Alberto, sí, tendrá que el usuario demostrar que es poseedor o a su efecto decir que lo autorizan a él a hacer el acuerdo de pago, no más. Pues si paga de contado, pues no necesita hacer ningún papeleo más. Pero si hace un proceso de acuerdos de pago, sí tiene que acreditar quién es el titular o la facilidad o que lo acrediten a él como posible deudor o y hacer el acuerdo de pago. Correcto. En los plazos que se tienen. Los plazos establecidos los establece nosotros, los usuarios también, pero la empresa estableció de 0 a 60 meses para ellos. Repito, para los estratos 1 y 2, el acuerdo de pago podrá hacer la cuota inicial del 5%, del estrato 3 hasta el 5, el 10%.
y para las áreas comerciales, para residenciales, no residenciales que llamamos nosotros, aquellas industriales y comerciales, es el 20% de la deuda para poder iniciar el acuerdo de pago, y de 0 a 60 meses. Perfecto. Señor Piedradita, ¿son muchos los deudores del IVAL? Hilberto, desafortunadamente sí tenemos una cantidad nosotros de usuarios morosos. Quisiera hablar que estamos hablando, acuerde que nosotros tenemos una empresa de 191.000 usuarios, más o menos, de un porcentaje, calculó usted, de casi unos 8.000 o 8, tenemos una cartera casi vencida de 8.500 millones de pesos. Es bastante alta, pero que se procura aquí es el de recuperar ese dinero y facilitar la vida al usuario como tal. Toda esa plática que nos llega a nosotros también se reinvierte en todos los usuarios. Es invitar a cada uno de los usuarios, invitarlos que con esta facilidad, porque a veces los intereses moratorios pueden superar la misma deuda, capital lo puede superar, es invitarlos a ellos que se acerquen, que tienen un acuerdo de pago y por ahí nosotros eso, invertirlos, que el IVAL es de todos los usuarios de nuestra empresa de Ibagué. A quienes nos ven, a quienes nos escuchan a esta hora, estarán pensando, bueno, yo quiero acceder a esos beneficios. ¿En qué oficinas le atienden y le solucionan la situación? Hilberto, y usuarios. Nuestra empresa tiene 2 áreas de atención al público, el área comercial, que una queda en la 60, al pie de Infibagué, perdóneme el que le diga al pie de Infibagué, allá en la 60, están unas oficinas de nuestra empresa Acueducto de Alcantarillado IVAL. Tenemos otras oficinas en la 41 con quinta, F25. Cualquiera de nuestros compañeros se podrá acercar, cualquiera de nuestros usuarios se podrá acercar y preguntar por los acuerdos de pago o el proyecto de acuerdo. Muy bien, pues ahí queda expuesto el tema. No, Javier, gracias por acompañarnos y siempre bienvenidos aquí a esta mesa de trabajo. Gilberto, muchas gracias a ustedes, de parte de la empresa de Acueducto del Alcantarillado, un abrazo para todos. Vuelvo y repito, invitar a todos nuestros usuarios que se acerquen con esta facilidad de pago que hay en el año 2026 a poner su factura al día. Él es Javier Piedradita, líder de gestión de cartera, acompañándonos e ilustrándonos precisamente sobre esta medida que permite a los usuarios, a quienes estén en mora, poder ponerse al día o concertar acuerdo con la empresa de acueducto y alcantarillado. En alcantarillado, en agua, ¿no? El tema es alcantarillado y acueducto. Correcto, las dos actividades que atiende la empresa. Sí, porque la factura viene explícita en las dos. Agradecemos por acompañarnos en esta emisión de noticias y los invitamos para que estén atentos a los horarios de nuestros informativos, 6 de la mañana, 12 del día y 8 de la noche. Una muy feliz noche para todos. Drama e impotencia. Familias tolimenses esperan a sus seres queridos para rendirles tributo tras perder la vida en accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En Coyaima, Ibagué, Melgar y Chaparral lloran a sus héroes. Ibagué reporta balance económico positivo en el inicio de año. Sectores como el comercio, el deporte, el turismo impulsan la economía local. Tolima despliega más de 4.000 uniformados por Semana Santa. Autoridades refuerzan seguridad en vías, municipios turísticos y zonas rurales. Promueven Día de la Palma de Cera en Tolima. Proyecto busca proteger árbol emblemático con actividades en Toche, corregimiento de Ibagué. Piedras promueve protección del río Opia en Ibagué, lugar de nacimiento y hábitat de las ostras de agua dulce. Estrategia busca recuperar la principal fuente hídrica de los Piedrunos. Atención, contribuyentes del impuesto predial en Ibagué. La alcaldía atiende durante esta semana a las afueras del Palacio Municipal dudas y reclamos sobre el avalúo catastral y la liquidación del impuesto. Capturan al prestamista por falsedad marcaria en Ibagué. Se movilizaba en una motocicleta con placas falsas y sistemas regrabados. Cae hombre con armas ilegales, transportaba pistola y revólver que pretendía entregar en el norte de la ciudad. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Este es su canal PIC Televisión, la televisión de los tolimenses, donde usted sí se ve.